No, además, quedarse en blanco, claro que le aterra al actor, pero es algo que le pasa. Y al público lo que le interesa es que al actor le pase algo, aunque sea quedarse en Aunque blanco. sea quedarse en blanco, eso es muy bonito. Pues vamos allí. Empezamos. Dale al bichín. Vamos, allá vamos. Hace poco estuve viendo una obra de Steven Berkoff en el Teatro de la Abadía de Madrid y al salir de la función coincidí en el hall con un grupo de mujeres que habían quedado para ver la obra. No sé por qué, pero me entró el espíritu cotilla o chismoso y en lugar de distraerme o de aligerar el paso, dejé que las palabras me llegaran, las voces de estas mujeres. Quizá porque había ido sola y la conversación parecía prometedora. Me gusta ese momento al acabar los aplausos, que se encienden las luces y mientras caminamos hacia la salida surge la mirada cómplice y alguien lanza la pregunta: ¿qué te ha parecido? Pero en esa conversación pasó algo sorprendente. Las frases del grupo de señoras se cortaban o se apagaban a medio camino, como si les faltara ánimo. Decían, por ejemplo, a mí me gustó, y se hacía una pausa larguísima y después otra al rato decía, sí, estaba bien. Pensé entonces que detrás de esos puntos suspensivos hacían falta palabras. Y de eso irá precisamente el programa de hoy. Una oda a la conversación post-función o un conjunto de ideas para que después de ir al teatro no te quedes sin palabras. Esto es Cosas que hacemos para llenar el vacío. Un programa de teatro urgente. Yo soy Karina Garantibá y estoy aquí a mi derecha con Ernesto Caballero y al frente, detrás de la cámara y los micros, con Miguel Agramonte. Comenzamos. Hola Ernesto. Hola, Karina. Curiosa anécdota. A veces ocurre algo peor. En lugar de una conversación escuálida, se instala un silencio seco que erosiona y sepulta la interesante conversación que se hubiera podido producir. La conversación es ese territorio amable en el que podemos quedarnos después de que el teatro cierra sus puertas y antes de volver del todo a la vida cotidiana. También ocurre que en ocasiones nos quedamos dialogando con nosotros mismos, sobre todo cuando la obra nos ha conmovido. Cierto, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de silencio, el que llega de forma involuntaria, cuando lo que queremos es hablar de lo que hemos visto, pero no sabemos qué decir, porque incluso cuando la obra que hemos visto no nos ha gustado, es cuando más queremos recurrir a las palabras para que nos ayuden a argumentar y a consolidar nuestro disgusto y presentárselo de la mejor manera a nuestros compañeros de conversación. La genial Isabel Coixet ha colgado en su Instagram, del que soy seguidora, un vídeo de su madre criticando una película que no le había gustado. Da gusto ver el deseo expresivo de alguien que ha asistido con ilusión a ver una película y se ha sentido defraudada. Se expresa en sus ojos, en sus manos y en la forma de buscar las palabras. Buscar las palabras. De eso trata este programa. Palabras que nos ayuden a alargar esa agradable experiencia que es hablar, bien o mal, de una obra de teatro que hemos visto. Me parece un tema oportuno, porque el placer de hablar y ejercer la crítica viene incluido cuando pagamos una entrada para el teatro. El mismo ticket que nos da derecho a una butaca y a una experiencia, nos da también el derecho a formarnos un juicio y, como no, a expresarlo en una buena conversación. Me viene a la cabeza una frase muy común en el teatro cuando se trata de invitados a ensayos generales o estrenos que muchas veces se regalan para promocionar. Los actores y actrices suelen decirse, tal vez para darse ánimos, si les ha gustado bien y si no, que piensen en lo que han pagado. Y así como la crítica especializada le corresponde tener su espacio para publicar opiniones expertas que sirvan para guiar a los espectadores y a veces incluso para entablar un diálogo con los artistas, como público contamos con un espacio efímero pero no menos importante. Esa charla que podría durar varios minutos y que en ocasiones se extingue prematuramente por falta de palabras. Bueno, Ernesto, ¿qué te parece el tema de hoy? Fascinante y no puedo decir nada más. ¿Lo ves? Ya están ahí esos puntos suspensivos. Sí, es que me has hecho pensar sobre esa conversación póstuma.
Creo que esa charla no solo forma parte de la obra, sino que de algún modo le da el sentido. Pero no es fácil evitar los puntos suspensivos. A veces pienso que las obras se comprenden más con la imaginación. La interpretación de una obra no se agota en un solo sentido. Se produce una vivencia que es íntima. A veces es perturbadora e informulable. Querrás decir inconfesable. Como público somos como criaturas anfibias. Una parte de nosotros vive la experiencia y otra piensa acerca de lo que esta experiencia le produce. Pero la parte que piensa también quiere hablar y a veces no encuentra las palabras, y de eso va este programa. Entiendo. Es una crítica al silencio. No, es una oda a la charla. ¿Vamos a ello? Vamos. Pues bien, el primer consejo para evitar que la conversación se extinga prematuramente y perdamos la opción de pasar más tiempo en ese territorio ambiguo entre teatro y realidad es dividir nuestra opinión en al menos dos partes, dedicando una parte al texto dramático, a la historia, al texto poético, a lo que se cuenta en sí. Y en segundo lugar, hablaríamos de cómo se cuenta, es decir, de la puesta en escena que acabamos de presenciar. Una sencilla fórmula con la que no solo estamos duplicando nuestra intervención, sino ofreciéndosela a nuestro interlocutor de una forma más organizada. Por ejemplo, pues mira, Ernesto, a mí el texto de esta obra, tan poético y a la vez tan metafísico, me ha parecido genial, pero la puesta en escena me parece que no aportaba nada. Habría preferido leerlo en casa tranquilamente por la forma en la que estaba interpretado. O al contrario, pues mira, a mí el texto de esta obra, tan poético y a la vez tan metafísico, no me ha interesado. Pero la puesta en escena, la forma en que lo han actuado y todos los elementos que usaron han hecho que viviera una gran experiencia. Me parece una buena fórmula. Se diría que estamos abriendo dos conversaciones en lugar de una, y como toda conversación informal, carece de estructura. Es algo que se construye mientras ocurre. El desarrollo dependerá de la pericia de los que dialogan, pues no habrá nadie que redacte o corrija estos parlamentos como pasaba en la función. Así que me parece que este planteamiento, aunque arriesgado, puede ser una buena apertura. Ahora bien, esa primera división da lugar a múltiples divisiones que pueden hacer que la conversación se dispare hacia el infinito. Al hablar del texto, tenemos su valor literario, su potencialidad teatral, su intencionalidad. Al hablar de la puesta en escena, está la relación de la dirección de escena con ese texto. Vemos un empeño historicista, una visión crítica, un deseo de actualización y los elementos de la puesta en escena. Luces, sonoridad, ese todo expresivo concuerda con la lectura. ¿Y los actores? ¿Qué decisiones toman respecto a sus personajes? A veces pasa que no se habla porque existe la creencia de que hace falta cierto bagaje o estudio previo para poder conversar. Esto es un error. Lo siento, pero es que el único bagaje necesario para hablar de una obra es haber asistido. Ninguna obra de arte necesita un manual de instrucciones para ser comentada. Comentar es asociar. Y si tienes muchos estudios, puedes asociar unas obras a un tipo de referencia. Si solo conoces la vida en el campo, puedes asociarlo a lo que ves en la naturaleza. Creo que habría que fijarse en esos aficionados del fútbol cuando hablan, que parecen todos entrenadores, jugadores, técnicos expertos. La pasión les lleva a formular frases contundentes como «tenías que haber sacado a Di María» o «ponle a jugar en el lateral». Bueno, pues lo mismo pasa con la charla post-teatro. Yo creo que hay que dejar que las palabras fluyan. Podemos empezar a criticar, por ejemplo, a partir de nuestro gusto. Claro que el gusto se educa y que cuanto más vemos y conocemos, mejor gustamos. Pero el gusto no se educa solo por contacto o cantidad. Hay algo sutil, que es la sensibilidad, y esta tiene una educación más difusa. Y hay quienes cuentan con ella de forma innata y asombrosa. En el caso de los catadores de vino, la sensibilidad del olfato, aunque se estudia, depende también de una predisposición. De igual modo, la sensibilidad hacia el color, la imagen, la luz o el oído, hacia las palabras, hacia la poesía, también habla de cómo funciona nuestro cerebro. De modo que podemos empezar a hablar desde nuestro punto de vista y gusto. Y de esta forma podemos entrar con plena confianza y alegría a la charla como buenos aficionados. Pero luego
En un momento inesperado para el que nos escucha, podemos dar un giro copernicano que cambie totalmente el curso de la conversación, que podría tornarse monótona si no logramos salir de aquello que nos gusta. Así es. Además, cuando hablas de teatro con alguien que solo expresa sus gustos, como estos no suelen cambiar, ya sabes lo que va a opinar de prácticamente todo. La charla se torna previsible. Exacto. Por eso hay que dar ese giro. Y en un momento dado tratar de ponernos en el lugar de las personas que han creado la obra. Un ejercicio que puede hacer que la conversación deje de ser una simple charla de pasillo y se convierta en un jardín exuberante, en un lugar exótico, incluso peligroso, porque podemos llegar a perdernos. El punto de vista propio podría incluir lo que la obra nos ha hecho sentir, pensar, imaginar, las asociaciones que nos ha traído la experiencia. Tener más o menos conocimiento sobre los temas de la obra puede modificar el pensamiento, la imaginación, las asociaciones, pero todos los seres humanos podemos sentir, pensar, imaginar y asociar, sea cual sea nuestra experiencia. Así que en esta parte de la conversación cabe entrar pisando fuerte y sin pedir permiso, por el derecho que nos da haber pagado nuestra entrada y prestado nuestra atención. Desde el siglo XVIII existe un debate acerca de cuál debe ser la actitud del espectador. Si éste debe suspender el juicio y entregarse completamente a la experiencia, o si por el contrario es mejor que mantenga cierta distancia para valorar lo que sucede en la escena sin dejarse atrapar por ella. Hoy podemos decir que existe una tercera actitud, la del espectador coautor, que forma parte de la obra porque completa con su presencia el sistema de una experiencia que se presenta como un desafío que él puede aceptar o no. La obra en este sentido sale al encuentro, necesita al espectador. Yo creo que hay tantas actitudes como espectadores y me parece que la actitud constructiva es aquella que nos permite apreciar, porque sin aprecio no hay relación. Los seres humanos generalmente vamos al teatro para apreciar y ser apreciados. Y esto es curioso porque el teatro es una de las pocas artes, las artes vivas, las artes escénicas en las que el público también es mirado. Acudimos para establecer relaciones con artistas de nuestra ciudad, con obras de otro tiempo, con el público que acude. Sí, me he encontrado a personas que después de una función tienen cierto reparo a la hora de opinar y se limitan a decir, lo he entendido todo, o no entendí mucho, o creo que no he entendido. Sí, es cierto, y es una pena, porque si no hemos entendido, ya que hemos pagado nuestra entrada, tenemos derecho al menos a tener una buena conversación. Si esto pasa, podríamos decir, por ejemplo, de la obra no he entendido nada, pero la puesta en escena me hizo sentir esa opresión que parecía que estaba aplastando a los personajes. Todo estaba oscuro y los cuerpos se veían cansados. Me hizo reflexionar qué duro debe ser vivir en un ambiente así. Pensé que la justicia estaba fallándole a esas personas, que necesitaban rebelarse, hacer algo para cambiar esa situación infeliz. E imaginé cómo habría sido mi vida en un lugar como ese. Y en un momento dado me acordé de un documental que vi sobre España de los años 40 y me recordó también a un trabajo que tuve que era horriblemente aburrido. Por ejemplo, para hablar sobre la experiencia que hemos tenido, no hace falta prepararse o entender. Lo único que se necesita es estar abiertos a establecer una relación con aquello que se nos ofrece. Sí, y en cuanto a la comprensión, también podríamos hacer una crítica al respecto. Una cosa es que se trate de una obra cuyo significado no sea transparente, donde se juega precisamente a la ambigüedad, a lo críptico, Beckett, por ejemplo, y otra es que no hayamos entendido porque había elementos que estorbaban o faltaban partes fundamentales para la comprensión. En ese caso, bien podemos acompañar el comentario sobre la experiencia de una crítica a esos elementos que han impedido innecesariamente el entendimiento. En cualquier caso, conviene recordar que el cuerpo y la imaginación también comprenden. Sí. Y una vez que hemos salido de ese angosto territorio del me gusta o no me gusta y jugamos a ver las cosas desde el punto de vista del artista, la conversación definitivamente se despliega. Podemos hablar, por ejemplo, de la intención de los artistas que presentan la obra, bien porque la hemos deducido o porque la hemos leído antes en un programa o en una declaración. ¿Qué me han querido contar? ¿Cuál era la intención detrás del acto artístico?
Por ejemplo, la autora ha dicho que quiere que el público se entretenga y a la vez reflexione sobre el peligro de los movimientos totalitarios. Si la intención era alertarnos de un peligro social y político y hacernos pensar, y en la obra vemos que los personajes aleccionan los unos a los otros, aleccionan al espectador, entonces podemos decir que si la intención era reflexiva, no hemos conseguido participar de ese propósito. La obra no ha dejado espacio para nuestro pensamiento y por lo tanto no hemos observado esa coherencia entre la intención y las decisiones. Y esto es independiente de que algo nos guste o no, porque puede ocurrir que una obra sea perfectamente coherente y no nos guste, pero podemos precisamente apreciar esa coherencia. Todo el planteamiento se sostenía, dentro de lo que se planteaba todo era creíble, adecuado, era incluso hermoso. Ahora bien, a mí no me gustan las obras pesimistas. He podido disfrutar de la belleza del texto, de la puesta en escena, con interpretaciones que me han conmovido, me han llevado a imaginar, a pensar, y puedo hablar de todas esas cuestiones largo y tendido. El hecho de que algo no me guste no me condena a pasarme toda la conversación en silencio, o lo que es peor, a repetir lugares comunes. Cada obra tiene la capacidad de despertar una conversación única. Pienso ahora en las 3 preguntas que Goethe sostenía que debíamos hacernos y tratar de responder ante una obra. ¿Qué ha querido hacer el artista? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Merece la pena hacerse? Y en cuanto a la belleza del texto que acabas de mencionar, un comentario sobre el texto es como un motor que puede impulsar la conversación hacia lugares nuevos. Y llegados a este punto, podríamos hablar, por ejemplo, del género en que se inscribe. ¿Era una comedia, un drama, una tragedia o una de esas obras de autores geniales que son un género propio? ¿Género Valle-Inclán? ¿Género Lorca? ¿O era una obra híbrida que tenía tintes de dramas y de comedia? ¿O teatro documental? Tratar de comprender el género y el lenguaje que propone nos puede aportar una clave. Digamos que cuando hablamos de géneros, hablamos de códigos reconocibles. Es una expresión preciosa. Hace poco también en la Abadía vi una obra de la autora Andrea Garrote que se llamaba Pundonor y había un momento en el texto en el que una profesora está en una fiesta, está un poco trastornada y entonces una persona que conoce le habla y le dice unas frases ambiguas que a ella le hacen pensar que esta persona se va a suicidar. Entonces en un momento dado el chico baja como un escalón de un pequeño balcón y ella cree que se ha precipitado hacia el vacío, ¿no? Y grita. Entonces después, como resumen de todo esto, él le dice, te faltó código. Es una frase hermosa, te faltó código. Yo creo que el género, hablar del género lo que hace es aportarnos un código que no es del todo exacto, pero es perceptible y por tanto se puede hablar de los códigos que tienen los géneros. Sí, hay códigos propios del género y clichés que se adhieren al género por la repetición. De eso se podría hablar largo y tendido, porque finalmente un cliché o un estereotipo no es más que un hallazgo que en su momento fue vivo, orgánico, y que con el paso del tiempo se ha tornado previsible y ha perdido su fuerza, su vigor, ¿no? Porque las obras contemporáneas mezclan... Sí, ya no hay géneros puros. Ya no hay género. Entonces se produce como un movimiento pendular constante. Sí, ahora, por ejemplo, ya las comedias son dramáticas o dramedias. Claro, pero que es tragicomedias. Claro, y ese juego en el que incluso las puestas en escena, ¿no? Es decir, una tragedia shakespeariana resalta momentos bufos, grotescos. Entonces el público en ese sentido tiene que tener la cintura, no es como el público de antaño, ¿no? Que se instalaba, esto es una comedia y me instalo en modo comedia. Ahora mismo requiere de él pues una mayor actividad, ¿no? En ese sentido está instalado constantemente, no está instalado en un lugar fijo con respecto a estos códigos, ¿no? Eso incluso es un reflejo también de nuestra vida social. En el teatro de lo social, los roles eran mucho más rígidos y permanentes, inmutables. Hoy en día, en el terreno de lo social,
hay un juego de roles. Sí, y quizá también como reflejo de eso, también los géneros puros ni siquiera en la literatura ya existen. Siempre asistimos ahora a la mezcla, los matices dentro del género. Es muy propio del teatro y del arte contemporáneo en general. Claro, exactamente. Pero eso produce casi un efecto físico en el espectador, porque físicamente, psicofísicamente, no está lo mismo, no se instala lo mismo un espectador ante una comedia que ante una sátira, que ante un drama o ante una tragedia. Y eso es muy interesante, porque se producen casi modificaciones, como digo, neuronales, psicofísicas, y en ese sentido el viaje del espectador es mucho más gozosamente accidentado. Sí, también yo creo que esa pureza responde como a una concepción de la vida que ya nosotros la vida también está llena no hay tragedias puras en la vida, ni hay dramas puros, entonces es un código que hemos heredado de la vida. Ortega dice en un ensayo que nuestra obligación como público es desindividualizarnos o formar parte del colectivo. Yo no sé si nuestra ensimismada generación sigue teniendo esa capacidad, pero es bonito al menos pensarlo. Hay un criterio más, ahora que estamos llevándonos la charla post-teatro a lugares ignotos, y es el estilo en el que se escribe la obra. Si es obra clásica, podemos apreciar los estilos o escuelas anteriores. Si es contemporánea, podemos apreciar si el estilo destila transparencia o por el contrario es excesivo, recargado, si hay flexibilidad al argumentar o vemos cierta rigidez, si hay aliento poético o un lirismo descontrolado. Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, escribió que estilo era poner las palabras adecuadas en los lugares adecuados. Tono y estilo son realidades complementarias que nos hablan del tipo de voz de quien escribe y de la intención y adecuación de las palabras. El tono puede ser calmado, puede ser un grito, puede ser un tono de confesión. La intención modifica el tono y hace que pueda volverse sarcástico, irónico, de enfado, amenazante, discursivo. Hay tantos tonos como pasiones humanas. Cuando hablemos del tono, hemos de fijarnos en si el tono ayudó a que pudiéramos participar de la experiencia o fue por el contrario un obstáculo. En un momento trágico, un tono melodramático puede hacer que no empaticemos con la tragedia del personaje, por ejemplo. Y el estilo debe empujarnos hacia el interior de la obra. Por ejemplo, si vemos la forma de escribir de Kafka, las propias palabras que elige te adentran ya en ese universo de burocracia, de rutina, de desazón. Es el estilo mismo el que te empuja a ver el mundo que describe. Si vemos el estilo de Shakespeare en la obra Como gustéis, por ejemplo, el ritmo, el ingenio, la forma de hablar de los personajes ya te traslada precisamente al bosque de Arden, a ese lugar de subversión, de enredo, en el que él quiere que transcurra una parte de la obra. Otro asunto es ese otro lenguaje determinante para la recepción de la obra, que es la actuación o interpretación de los actores, aunque creo que este asunto merecería su propio programa. Solo me gustaría añadir que así como el dramaturgo escribe, el director reescribe con la puesta en escena y los actores y actrices lo hacen con su interpretación, que también acaban reescribiendo los textos. Así es un tema interesantísimo, pero creo que también llegados a este punto nos conviene ir practicando el arte de salir de la conversación. Podemos hacerlo recordando estas palabras del multifacético artista chileno Alejandro Jodorowsky. Uno no va al teatro para escapar de sí, sino para restablecer el contacto con el misterio que somos todos. Y una manera preciosa de restablecer ese contacto es disponiéndonos a apreciar y a conversar. Hasta aquí el programa de hoy. Estas son cosas que hacemos para llenar el vacío y hoy hemos estado con ustedes Karina Garantibá, Ernesto Caballero y al otro lado de la cámara y los micros Miguel Agramonte. Hasta muy pronto. Bien, bueno, ha habido ese momento de jardincillo, pero bueno, eso es... No, pero yo creo que está muy bien que tenga esa parte como de tal y se vuelve. La segunda sí ha estado bien. Ay, No te cortes de cortar. No te cortes. Ay, espera, que hay que salir.